Muy bien, si tienen sus Biblias, vayan buscando Romanos 5. Vamos a seguir con este estudio del libro de Romanos, tan interesante, tan increíble, en donde Dios ha fijado la base, ha fijado el fundamento de todo lo que enseñamos como iglesia. Y esta mañana quería empezar preguntándoles si habían visto alguno de estos videos que son muy populares en internet. Esos como que te ayudan a dimensionar el tamaño de las cosas, ¿no? Ves a lo mejor un barco a la mitad del mar y pues como que no te das una verdadera idea del tamaño que tiene, ¿no? Hasta que no ponen a una personita así, ¿no? Y van así como avanzando, la toma va avanzando y ves un coche, ¿no? Al lado de una persona, y después ves un barco, y después ves un edificio, y después ves la luna, y como que estos videos que nos ayudan a dimensionar qué tan grande es algo. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí? Ok. Entonces, y puede ser desde lo más pequeño, ¿no? Hay unos videos así que empiezan como en partículas, ¿no? Y empiezas a ver la diferencia de tamaños, y se hace muy interesante este tipo de videos porque logramos como darnos una verdadera idea del tamaño que tienen ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces si no tuviéramos esta comparativa, si no tuviéramos esta perspectiva, ¿no? Comparada con una persona o con algo que sí conocemos, podríamos vivir toda la vida sin dimensionar de qué tamaño es, no sé, algo muy grande, ¿no? Así como un puente o como un edificio o algo así. Y con la Biblia sucede muchas veces lo mismo. Muchas ilustraciones en la Biblia nos sirven para dimensionar las cosas, para entender, ¿no? Cómo Dios nos explica las cosas. Él utiliza cuadros, figuras, tipos, precisamente para que entendamos las cosas de una forma más clara, ¿no? Para que entendamos lo que Dios hace. Y este pasaje que nos toca leer esta mañana precisamente nos ayuda a dimensionar lo que hizo Cristo, ¿no? Y esto va a ser fundamental para los capítulos siguientes. Entonces, si tienen Romanos 5, versículo 12, ahí, amén, para que leamos juntos. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, venimos delante de ti esta mañana, Señor, para darte las gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más, Señor, de poder haber amanecido, respirando, Señor, y poder estar aquí juntos en familia para exponernos a tu palabra, para aprender más de ti, Señor, para tomar un tiempo de nuestra semana y agradecerte y glorificarte, Señor, con nuestras vidas. Esta mañana, Señor, te pido que tu Espíritu nos abra los ojos, nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos dimensionar lo que tú has hecho
y que tenga el efecto que tú quieres que tenga en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces ya estamos terminando el capítulo 5 de Romanos. Hemos visto ya muchas cosas muy importantes, como el hombre está condenado por el pecado. No es algo que está en la naturaleza del hombre, el ser pecador, porque pasa desde Adán hasta nosotros. Vimos que muchas personas por decisión propia se alejan de Dios, lo rechazan, ignoran lo que ven, ignoran lo que Dios hace. También vimos que Dios es el que sugiere, ¿verdad?, el que provee una solución para la injusticia que es ocasionada por el pecado. Nosotros no podemos resolver esto, Dios es el que lo ofrece. Veíamos también el ejemplo de Abraham, que su fe le fue contada por justicia, ¿no? Y que si seguimos el ejemplo de Abraham, esa misma fe nos puede ser a nosotros imputada, ¿no?, atribuida como justicia. Entonces, el pasaje de hoy es interesante porque está conectando esa justicia, esa salvación que nos fue imputada a nosotros con lo que sigue. Del capítulo 6 en adelante vamos a empezar a ver la santificación, es decir, el efecto que tiene la salvación en nosotros. Pero antes de empezar esa parte, como que viene este paréntesis. Y para poder llegar a entender lo que sigue, primero tenemos que dimensionar verdaderamente lo que pasó, el alcance de lo que hizo Cristo, el tamaño, vamos a decir, de lo que es la justicia de nuestro Dios, para que entonces ahora sí tenga un efecto en todas las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, es curioso cómo parece un repaso de panorama de la Biblia, ¿no? Saca el tema otra vez Pablo y empieza a decir, pues el primer Adán, ¿no? Y la Biblia muchas veces menciona al primer Adán y al postrer Adán. Y dices, qué curioso, el primer Adán, pues es el primer Adán, el del principio, el que Dios creó. Y cuando Dios usa a Pablo para escribir sus cartas, necesitamos desmenuzarlas un poquito, necesitamos separarlas, diseccionarlas un poco, para que no nos confundamos por la forma en la que escribe Pablo, ¿no? Porque muchas veces como que te enreda, ¿no? Y hay muchas comas y comas y comas, entonces necesitamos ver, bien qué es lo que dijo. Entonces, una de las técnicas que utiliza casi en todas sus cartas es la repetición. Cuando tú ves algo que se repite y se repite y se repite, es por si pestañeaste en el versículo primero, en el segundo ya lo pescas, ¿no? Y si vuelves a pestañear, en el tercero lo vuelves a pescar. O sea, está repetido para que te caiga el 20 tarde o temprano. Entonces, en este caso, en el pasaje que leímos, hay algo que se repite y se repite y se repite y dices, a ver, ¿por qué lo está diciendo tantas veces? ¿No? Para ver si entendemos así. Por ejemplo, dice el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. El versículo 15 dice, si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos. Versículo 16 dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y el versículo 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces dices, espérame, está hablando de un solo hombre y de todas las consecuencias que trajo lo que hizo este hombre. Obviamente estamos hablando de Adán. Y está recalcando la gravedad tan impresionante de lo que hizo Adán. Entonces dices, a ver, a lo mejor pues me perdí algo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Adán que fue tan grave? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Porque esta una cosa que hizo un solo hombre trajo pecado, trajo muerte, trajo juicio, trajo condenación y nos hizo a todos pecadores. Y a una sola voz decimos, gracias Adán, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Acompáñenme rápidamente a un repaso veloz a Génesis 2, 16 y 17. Vámonos al principio. Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó, o sea, es un mandamiento, ¿verdad? Es una instrucción. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ok? Una instrucción muy clara: de este árbol no comas, el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el pecado original? ¿Cuál fue el pecado inicial? Este pecado, porque trajo todas las consecuencias que ya vimos, desobedeció a Dios. Le dijo que no comiera y comió. Entonces, desobedeció. Y dices, ¿y esto cómo nos afectó? Desde el mero principio, cualquiera que tenía el Antiguo Testamento, cualquiera que tuviera la ley, pudo haber entendido qué había pasado. Adelantito en Génesis 5, empezamos a ver las consecuencias ya para nosotros. Génesis 5:1, amén. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. Del día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pues tenemos a los dos primeros que los hizo Dios, uno del polvo de la tierra y el otro de la costilla del hombre, ¿sí? La mujer sale del hombre, como dice la Biblia, y después el hombre sale de la mujer. Pero hay dos que Dios creó, pero después, cuando engendró un hijo, Adán, dice que lo hizo a su semejanza, conforme a su imagen. Hay una pequeña diferencia, ya pasó algo, ya empezamos a hacer copias del Adán y Eva caídos. O sea, el hombre originalmente fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero después fue hecho a la imagen y semejanza de Adán, del Adán caído. Por eso dice el versículo 19 de nuestro pasaje esta mañana que fuimos constituidos pecadores, porque ahora nacemos con ese pecado, ¿no? Como herederos de Adán. Entonces, muchas veces no sabemos por qué pecamos, ¿verdad? Porque, o sea, como dice la frasecita, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, ¿ok? Está en nuestra naturaleza y viene desde Adán, desde el original. Entonces, todas estas consecuencias que menciona Pablo en este pasaje, empieza para que entendamos qué nos pasó a nosotros por la desobediencia de Adán. Y no solo nos afecta a nosotros, sino que también el mundo fue maldecido. Y no está mal dicho, así se dice, ¿ok? El mundo está maldecido por Dios. Génesis 3, vamos a regresar a Génesis 3 donde estábamos. Cuando Dios los está cepillando, ¿verdad? Ya que dice, ¿qué hiciste? No, pues comimos, ¿verdad? Ok. ¿Qué le dice Génesis 3, 17 al 19? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Gracias, Adán. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, híjole, o sea, el plan original de Dios no era así. El plan original no era que regresaran al polvo, ¿no? Que nos muriéramos. El plan original de Dios no era que estuviéramos sufriendo para poder obtener los alimentos, pero maldijo la tierra por culpa de Adán. Y adelantito en el 5:29, ya cuando estamos hablando de Noé, 5:29, estamos hablando de todas estas generaciones. Dice el 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Pues obviamente no es mala onda Dios, o sea, la maldijo por culpa de Adán, por culpa de la desobediencia. Rompió lo que Dios había querido hacer. Generalmente no uso citas del mismo libro que estamos estudiando, pero Romanos 8 también dice algo muy interesante. Romanos 8, versículo 20.
Romanos 8:20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, la naturaleza también sufre las consecuencias del pecado del hombre. La naturaleza desde el principio no estaba diseñada para estar como está. Ha sido maldecida y está sufriendo y gime, y también está esperando algo. Está esperando que regrese el Salvador y que haga algo al respecto también con la tierra. Entonces, seguimos viendo las consecuencias. Dice que por el pecado de uno entró la muerte y reinó la muerte. Estamos en un reino de la muerte. Si regresamos a nuestro pasaje, Romanos 5, dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿no? Y ahorita acabamos de leer en Génesis 3:19 que al polvo volverás, ¿no? Entonces la muerte física es una consecuencia del pecado. Pero si se acuerdan, en Génesis 2:17 dice que el día que de él comieres ciertamente morirás. Y comieron, y podemos decir, pero pues no murieron ese día. Si Dios dijo que ciertamente murieron, porque estamos hablando de la muerte espiritual. Entonces el pecado trajo la consecuencia de la muerte física, pero también de la muerte espiritual. Y vemos que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y es interesante el versículo 14, porque nos dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es interesante porque mucha gente piensa que hasta que no vino Moisés, hasta que no trajo la ley, pues no había inculpación de pecado. Pero dice que reinó la muerte. Vamos a decir, no había una ley conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Antes de Moisés. Pero la consecuencia del pecado, ¿cuál era? La muerte. Entonces, aunque tú decías, bueno, no sé qué hice mal, ¿verdad? A lo mejor porque pues, yo no estaba ahí con Adán cuando Dios le dio las instrucciones, pero todo el mundo se moría. Y es una consecuencia que todo mundo podemos ver tangiblemente. Decías, algo está mal. Y reinó la muerte porque todos los hombres, ¿verdad? Excepto Enoc, se murieron desde Adán hasta Moisés. Entonces es interesante ver que reinaba la muerte. Entonces sí había la consecuencia de la desobediencia de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues porque todos se morían. Y había una consecuencia del pecado. Entonces, lo que nos está tratando de explicar este pasaje es que básicamente todo lo que está mal en el mundo, todo lo que no nos gusta, es culpa del pecado de Adán. Pónganse a pensar. Enfermedades, sufrimiento, ¿no? Injusticias, agresiones, guerras, todo lo que vemos es resultado del pecado de Adán. Entonces pónganse a pensar tantito lo que significa eso. Todo lo malo del mundo es consecuencia del pecado de Adán. ¿Cómo la ven? O sea, este hombrecito, ¿verdad? Hacía un puntito en la gráfica, generó toda esta maldad. Imagínense una mancha así grandísima, negra. Y dices, wow, qué impresionante consecuencia para un pecado que a lo mejor podemos pensar, bueno, pues nada más desobedeció a Dios. Nada más era una cosita, ¿no? Que ibas a ver. Entonces esa consecuencia tan enorme de lo que hizo Adán. Piensa, hasta las espinas. Que agarras una flor y dices, ay, ¿por qué tiene una rosa de espinas? Ah, pues consecuencia de lo que hizo Adán. Porque la tierra antes no producía espinos. Dices, órale. No sé si alcanzamos a dimensionar un poquito las consecuencias, la gravedad de lo que hizo. Pero en nuestro pasaje dice, en el versículo 14, que algunos no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y dices, ¿cómo que figura del que había de venir?
O sea, en Adán es como un tipo, es como un cuadro del que había de venir. Y es interesante porque todos nosotros tenemos vida, o sea, vida física, gracias a Adán. Todos salimos de alguna forma de Adán, todos venimos de él. Entonces recibimos la vida física de Adán. Entonces todos en Adán estamos vivos. También todos en Adán, gracias a Adán, estamos condenados a morir algún día. Entonces, cuando dice que es figura del que había de venir, quiere decir que el postrer Adán, que sabemos que es Cristo, se va a parecer en algo a este Adán. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque es figura el nuevo Adán del viejo, o sea, el viejo Adán del nuevo Adán. Entonces, vamos a ver qué pasó con la obediencia de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para que fuera algo diferente? Si ya vimos que por la desobediencia de uno vino la muerte y vino todo esto, ahora vamos a ver qué pasa con la obediencia de uno. El versículo 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces dices, ok, estos parecen trabalenguas, pero lo que está queriendo hacer es que entendamos lo que pasó. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces conocemos el amor de Dios, el tamaño del amor de Dios, porque mandó a Jesucristo, ¿no? El que cree en él tiene vida eterna, que es algo que es lo contrario, ¿verdad?, a la muerte eterna. Es algo diferente a lo que tenemos en Adán. Esa muerte física y esa muerte eterna. En Cristo tenemos vida eterna. Y dice el versículo 16: y con el don, o sea el regalo, Jesucristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y aquí es donde se empieza a poner interesante y empezamos a ver si entendemos bien o no. Porque así como decimos, gracias a Adán, ¿no?, este pequeño hombre que trajo tantas consecuencias por un solo pecado, y le hacemos así, ¿no? Todos, ay, qué bárbaro, Adán. Lo que está diciendo este pasaje es, imagínate si le sumamos el pecado de todos nosotros. O sea, ¿qué tan grandes serían las consecuencias de esa iniquidad? Adán pecó una vez y arruinó todo. Y siguió pecando en su vida. ¿Cuántas veces hemos pecado en nuestra vida? 15, ¿no? 20. Si por un solo pecado de Adán arruinó todo, imagínense toda, vamos a hablar en términos legales espirituales, toda la iniquidad acumulada de toda la humanidad con innumerables pecados. De lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de las injusticias, de los asesinatos. Imagínense, ¿cuánta gente viva hay ahorita? 8 billones. Un pecado de cada uno, súmenle. Empiezan a dimensionar. Empiezas a ver el pecado de Adán así como un piquito de polvo allá, y el pecado del resto del mundo como que dices, ah, caray, o sea, verdaderamente es algo tremendo. Entonces, cuando logramos dimensionar lo malo, el tamaño del pecado, empezamos apenas a darnos una idea del verdadero tamaño de la gracia y de la justicia de Dios. Porque dices, el don no fue como la transgresión, sino que vino a justificar a esos muchos. Entonces empiezas a ver, ¿quién es más grande? ¿La gracia de Dios o la maldad del hombre? Claramente la gracia. Dice el versículo 17. Me brinqué. Digo el 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dices, ay, espérame, ¿os estamos dimensionando el tamaño de lo que Dios hizo o no?
La justicia de Dios alcanza para todos los que están en Cristo. O sea, esa imputación de la justicia de Dios es tan grande que alcanza para todos los que la necesitamos, ¿verdad? Porque hemos pecado. No solo a la manera de Adán, sino por nuestros propios pecados. Necesitamos esa justicia. Y empezamos a entender que sí alcanza, que es suficientemente grande para que los que estamos en Él se nos impute a nosotros su justicia, a pesar de que nuestro pecado tenía unas consecuencias terribles en términos de la justicia de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Sigue expandiendo esta idea, este concepto. 1 Corintios 15, 21. Amén. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, todos los que están en Cristo serán vivificados. Solo los que están en Cristo van a poder salir de la condenación que nos trajo Adán. Porque en Adán, es decir, estás vivo, naciste, eres un ser humano, estás en Adán. Solamente si estás en Cristo vas a poder ser vivificado. Y vemos que todos los versículos de este pasaje, de nuestro pasaje esta mañana, hablan de lo mismo. Dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué tan grande y qué tan increíble, qué tan imposible es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así que no podemos nosotros haberlo hecho nunca jamás. Con un solo pecado de Adán pasó todo eso. Y como dijimos hace un rato, yo no he cometido un pecado, he cometido muchos pecados. Entonces digo, híjole, más y más entiendo el tamaño de la justicia de Dios. Si regresamos a 1 Corintios 15, pero versículo 45, 1 Corintios 15, 45. Es como el resumen de todo esto que estamos diciendo. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces dices, cualquier persona que nace, pues es una copia de Adán. Venimos de Adán de alguna forma u otra. Y somos un alma viviente, somos seres vivos, perfecto. Pero primero viene lo terrenal, primero viene lo animal y después viene lo espiritual. Primero está Adán y después está Cristo. Es lo mismo que pasa en nuestra vida. Primero vivimos y después, si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Por eso dice Jesús a Nicodemo que tienes que nacer de nuevo. Ya nacimos físicamente, ahora necesitamos nacer espiritualmente. Si teníamos vida física en Adán, ahora necesitamos vida eterna en Cristo. Porque en Adán tenemos muerte, pero en Cristo tenemos vida eterna. Acompáñame a Filipenses 3, 8 y 9. Cuando empezamos a entender lo que Pablo entendía, lo que Dios le había revelado, lo que Pablo nos escribe, lo que Dios nos escribe por medio de las cartas de Pablo, empezamos a entender por qué dice lo que dice muchas veces. Dice Filipenses 3, 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ese tema lo explayamos, ¿no? Cuando veíamos la fe de Abraham y que la fe nos es contada por justicia, porque cuando dimensionas el tamaño del pecado, la consecuencia del pecado, no solo de Adán y de un solo pecado, sino de tu propia vida, dices, yo nunca voy a poder alcanzar esa justicia. Empieza a pasar el video, ¿no? De los diferentes tamaños y empiezas a ver el tamaño de tu iniquidad y dices, necesito algo mucho más grande, que es la justicia de Dios. Y esas son las consecuencias que nos está explicando la palabra de Dios. Hasta que no entiendes lo grande de tu pecado, o sea, no dimensionamos lo inmenso de la gracia de nuestro Dios. Y este pasaje que estamos estudiando esta mañana lo veo como este video dimensionador. De decir, a ver, o sea, ¿sí entiendes lo que está pasando? ¿Sí entiendes lo que hizo Cristo? Porque si no entiendes lo que hizo Cristo, no vas a poder conectar con lo que sigue. No vas a poder entender cómo le haces para vivir como Dios quiere que vivas. No vas a poder echar mano de la gracia de Dios, que es más grande que tu pecado, para poder vivir en la gracia de nuestro Dios. Y esto es importantísimo entenderlo porque estamos viviendo literalmente entre dos reinos traslapados. Estamos en dos reinos, o sea, al mismo tiempo. Vivimos en un mundo maldecido, infestado completamente de pecado, en donde reina la muerte, en donde opera el príncipe de la potestad del aire. No todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos está infectado con el pecado, ¿no? Y está destinado a la condenación, está destinado a la destrucción. Pero, gracias a Dios, los que estamos en Cristo somos ciudadanos del reino. Somos hijos de Dios. Somos ciudadanos de este reino celestial con el único y verdadero rey de absolutamente todo. Ese rey de reyes y señor de señores. Ese rey que todavía no regresa, que la Biblia nos dice que va a regresar, que ahí viene. Amén. El rey ya viene, como dice la Biblia. Entonces, mientras, ¿qué hacemos? O sea, yo me despierto y digo, pero estoy en este mundo y veo la muerte por todos lados y veo la maldad por todos lados. ¿Por qué no nos podemos ir ya con Dios? Bueno, pues porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito para habernos dejado aquí. Y esa salvación, Dios quiere que tenga un efecto en nosotros los creyentes. Dios quiere que esté reinando su gracia en nuestras vidas. Y para entender esto, regresamos a Romanos 5, el versículo 17. Cuando la Biblia habla de que algo reina, quiere decir que algo manda, ¿ok? Y es el que manda. Y dice el versículo 17: pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, porque pues es lo que vemos, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Jesucristo entre paréntesis, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y dices, a ver, estoy entendiendo bien que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Es lo que dice, ¿no? Entonces dices, qué interesante saber y entender y creer quiénes somos en Cristo. O sea, porque si no entendemos quiénes somos en Cristo, no estamos entendiendo qué estamos haciendo aquí. ¿Para qué estamos aquí? O sea, ¿qué monserga estar aquí? O sea, si tú crees lo que dice la Biblia, el cielo, reinando con Cristo, las maravillas del futuro, y dices, ¡ay, qué monserga estar aquí! Pero a ver, ¿por qué estamos aquí? O sea, si tú has recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios, dice que reinarán en vida por Jesucristo. Acompáñame a 1 Timoteo 2:12. O 2 Timoteo 2:12.
Sí, 2 Timoteo 2:12. Desde el 11, para que entendamos bien el contexto. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, como cantábamos ahorita, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, uno de los planes de Dios es que reinemos con Él. O sea, y es un reino que es de veras o es de mentiras. Es un reino real. Y a lo mejor no lo vemos, pero ya viene. Y somos embajadores, somos enviados por Él para algo. Como dice 1 Pedro 2:9. Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, eso es lo que somos, eso es lo que dice la Biblia que somos. Es algo que tenemos que creer. Antes no éramos, ¿no? Acuérdense las dos familias, la familia de Dios, la familia del diablo. ¿Estás en la familia del diablo o estás en la familia de Dios? Pero si estás en la familia de Dios, si estás en Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y a veces como que decimos, pues sí, a lo mejor lo entiendo, pero después. No, ahorita, por eso estamos en vida. Por eso estamos con vida y por eso Cristo nos tiene aquí. Y lo interesante siempre es ¿para qué? ¿Para qué hace Dios las cosas? ¿Para qué nos ha dejado aquí? ¿Para qué nos escogió? Dice el versículo 20 de Romanos 5:20. Dice dos cosas muy interesantes. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el hombre estaba muy mal, ¿no? Y todos estaban condenados a muerte. Pero hubo más pecado, y más pecado, y más pecado. Y luego encima Dios introduce su ley y dice, todo esto es lo que no está bien. Entonces, pues ahora es peor, porque ahora te das cuenta de todo lo que estaba mal. Entonces dice que ahora sí que abundó muchísimo más el pecado, para que nos diéramos cuenta en realidad qué tan mal estábamos como seres humanos, qué tantas cosas hacemos mal. Podríamos pensar, ay, Adán nada más desobedeció y nosotros, pues a la lista como que sigue y sigue y sigue y sigue. Pero toda esa maldad, toda esa grandísima maldad no es mayor que la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es más grande que toda la maldad de la humanidad junta. Y eso es algo que está impresionante. Entonces dice el versículo que sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Otra vez lo que dice la Biblia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, ¿para qué? Nos preguntamos. Necesitamos que Dios nos explique, pues ahí está. Oye Dios, ¿para qué hiciste esto? Pues para esto. Para que la gracia reine por la justicia para vida eterna. O sea, no sé si entendemos esto bien, pero el hecho de que Dios nos haya dejado aquí en esta vida es una manifestación de su bondad, es una manifestación de su gracia y de su misericordia. Tienes que entender que estamos aquí para vida eterna, pero no de nosotros ya la tenemos. O sea, si tú crees en Cristo ya tienes vida eterna. Entonces como que dices, pues ya que empiece. No, espérate, te quedaste aquí para vida eterna. De los que todavía no escuchan, de los que necesitan la gracia de Dios, de los que necesitan la justicia de Jesucristo. Entonces dices, pues ya entendí, ya se puso bueno, ya tienes un propósito en la vida. Es decir, para que reine la justicia, la gracia y la justicia para vida eterna. Por eso dice primero de Pedro, ¿no? Para que anunciéis las virtudes de aquel que ¿de dónde nos llamó?
de las tinieblas a su luz admirable. Y dices, mira, ya veo, hey, vénganse, acá está la luz, para que anunciemos lo que Él hizo, para que el mundo que está sumergido en esa bola gigante de pecado le diga, no hombre, hay algo mucho más grande que es la gracia de Dios, algo mucho más grande que es la justicia de Cristo, que puede ser imputada a nosotros, todo aquel que está en Cristo, todo el que cree en Él. Y a lo mejor como que todavía no te cae el 20, a lo mejor te quieres seguir zafando de la responsabilidad, decir, no, mira, yo ya tengo vida eterna, yo aquí como que me entretengo un rato y después ya viene la gozadera, ¿no? Pero dice Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces sí nos envió, sí nos lo encargó, porque decimos, a ver, ayer hablábamos de que cuáles esas palabras importantes en la Biblia. Así, ¿cómo? Entonces dice, como me envió el Padre, dices, chin, pues ¿cómo lo envió el Padre? Como lo envió el Padre, así también yo os envío. Y dices, ay, por eso tenemos que estudiar cómo lo envió el Padre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Porque así como lo envió el Padre, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y dices, híjole, pues Cristo como que lo obedeció en todo. Ay, pues como que Cristo sufrió, como que Cristo pues no tenía nada, como que Cristo como que hacía siempre lo que Dios le decía. Entonces, o sea, como el Padre, yo también. Como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Y por eso digo que este pasaje está conectando todo lo que veíamos antes, de dónde nos sacó, con el propósito que tenemos al estar aquí, para entenderlo, para creerlo. O sea, porque más adelante nos va a explicar cómo llevarlo a cabo. O sea, pero si no entiendes cuál es el propósito y el tamaño de la justicia de Dios, no vas a poder entender cómo lo vas a llevar a cabo, cómo debemos ser, cómo debemos vivir, ¿no? Todas las claves que nos va a decir más adelante de la santificación, de cómo debemos vivir para Cristo. Dices, pues sí, pero ¿para qué? Si Dios me perdona todo. No, a ver, no. Tienes que entender para qué estás aquí. Tienes que entender el tamaño de lo que hizo Cristo, la magnitud de la gracia, porque entonces el pecado de todo el mundo se hace así, chiquito, si lo comparamos con el amor, con la gracia y con la justicia de nuestro Dios. Pero muchas veces el problema con estos pasajes es que no lo aplicamos a nosotros. Decimos, ay, pues pobres de estos pecadores, ¿verdad? Los de allá. Pero si no dimensionamos el tamaño de nuestra maldad, si no dimensionamos la gravedad de las consecuencias del pecado, y no solo de Adán, porque ya vimos todo lo que trajo un pecado de Adán, pero ¿y después todos los demás? Todos los pecados del mundo, todos los pecados de nuestra vida, como que no podemos ponernos por encima de Adán, decir, híjole, pues no estoy muy alejado yo, porque aparte con la ley yo ya sé todo lo que hago mal. Entonces, si no dimensionamos el tamaño del pecado y sus consecuencias, no dimensionamos el verdadero problema que tiene el hombre. Entonces leo este pasaje y veo como uno de esos videitos, ¿no? Que ves así el pecado de Adán y dices, uy, está enorme. Y de repente ves el pecado del mundo y dices, no, está mucho más grande, ¿no? Y de repente ves la gracia de Dios y dices, caray, hace que se vea chiquito lo que hizo Adán, hace que se vea chiquito lo que hice yo. Pero solamente si estoy en Él, entiendo lo que puede hacer por mí. Entonces hay de dos sopas, o estás en Adán o estás en Cristo. Esa es la realidad. O eres un descendiente físico de Adán y te espera solamente la muerte, la condenación, el juicio, o estás en Cristo y te espera la vida eterna, la gracia, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso se tratan los primeros 5 capítulos, de que lleguemos a este punto de decir, wow, decir, qué increíble, porque es la forma en la que vemos el tamaño del amor de Dios. Cuando ves el pecado y cuando ves lo que Él hizo, dices, a ver, ¿y entonces qué tengo que hacer? O sea, si tú no estás en Cristo, sigues estando en Adán, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Decir, Señor, yo no puedo tener una justicia propia, necesito de tu justicia. Dice la Biblia que tienes que creer de corazón y tienes que confesar que Jesús es el Señor. Y Él te da vida eterna.
No mañana, no en el futuro, o sea, en el momento que tú crees, dice la Biblia que tienes vida eterna. Y esa vida eterna, aunque empieza ahorita, pues nos quedamos aquí. Si tú estás en Cristo, si tú todavía no te mueres, levanta la mano, si todavía no te mueres, amén, ¿verdad? Algunos ya se durmieron, pero no se han muerto, ¿verdad? Si estás aquí, estás leyendo lo que nos dice la palabra de Dios y dimensionas el tamaño del problema del pecado, puedes entender verdaderamente el tamaño de la gracia de Dios. Puedes entender el poder de Dios. Y sabes que si va a regresar este rey en un reino que va a establecer, y nosotros somos heraldos, somos esos anunciadores, ¿no? Que nos dejamos, o sea, que nos enviaron antes de que regrese el rey, diciendo, ¡hey, el rey ya viene! Y cantamos, ¿verdad? El rey ya viene. Y todos, ¿cuál rey? Un rey increíble. Y va a destruir toda la maldad. No, pues hay que gozar en lo que viene. No, o sea, ahí viene. Y ese es nuestro trabajo. Pero tenemos que vivirlo, tenemos que creerlo. Tenemos que creer que somos estos embajadores que está enviando Dios desde antes para que la gente escuche, para que la gente diga, híjole, sí es cierto, estoy perdido, yo quiero ser parte de ese reino. Y algo que debemos entender es que el rey no va a venir hasta que no esté hasta el último ciudadano de su reino listo para recibirlo. Y es algo que es muy fácil de entender. ¿Seguimos aquí? Sí. ¿No ha venido Cristo? No. Entonces falta gente. Y es nuestra responsabilidad anunciarlo. Es nuestra responsabilidad extender esa vida eterna. Por eso dice nuestro pasaje, para vida eterna. Nos dejó Cristo aquí para que anunciemos que es posible ser parte de ese reino, que es posible ser ciudadanos del Rey hasta que Él regrese. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu grandeza. Te damos gracias por tu justicia, Señor, por lo que hizo Jesucristo y por todo lo que desataste por medio de su justicia, Señor. Padre, esta mañana yo te pido que lo creamos. Te pido que la palabra que hemos visto, la palabra que hemos leído esta mañana, Señor, sea real en nuestras vidas, que podamos creer que tú nos has dejado aquí por un propósito, Señor, y que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que hagamos lo que nos corresponde para extender esa vida eterna, Señor, a tanta gente que le hace falta, Señor, a tantas almas que necesitan de tu salvación. Te pedimos, Señor, que de alguna forma, Señor, nos ilumines y logremos dimensionar las cosas como lo dice tu palabra. Que entendamos el tamaño del pecado, lo grande de la injusticia, lo enorme de la maldad que hay en el mundo, Señor, pero que verdaderamente podamos estar asombrados al dimensionar la grandeza de tu justicia, Señor, la grandeza de tu amor, la grandeza de tu gracia, Señor, y echar mano de eso para que tú reines en nuestra vida, para que la gente a nuestro alrededor lo vea, lo note y podamos cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, muchísimas gracias, que Dios los bendiga.